Para explicaros la aplicación de las 8 reglas de diagnóstico a los miembros y cómo nos podemos encontrar síntomas que obedecen a las 8 reglas cuando estos son distintos al lado y lado de las articulaciones, que son una de las barreras naturales del cuerpo, seguiré el esquema que ha seguido Jean-Marc Espy en su libro From Symbol to Clinical Practice, del símbolo a la práctica clínica, cuando aborda los puntos que tratan este tipo de patologías, que él denomina los puntos barrera. En este caso, los puntos barrera de los miembros, de los brazos y de las piernas. En este texto nos habla de que los puntos barrera son de gran importancia clínica, especialmente en casos de dolor, y que en su gran libro Acupuntura, definió los puntos barrera como aquellos que permitan la circulación del chi en 3 estadios a lo largo del cuerpo, en los miembros, en la cabeza y en el tronco. Y dice que esta idea ha sido muy útil para muchos acupuntores a lo largo de los años. Nos explica que los puntos barrera a menudo están situados cerca de las articulaciones, donde permiten al yin y al yang chi entrar y salir del tronco, y también en las raíces de los miembros, alcanzado las extremidades, así como el regreso de estas energías. También controlan los intercambios entre la cara y el cráneo en ambas direcciones y, de modo similar, controlan el ascenso y descenso del yin y de yang chi en el tronco entre el tórax y la pelvis. O sea que lo mismo sucede a lo largo de todo el cuerpo. Cuando hay dificultad al paso por estas barreras naturales corporales, que son por una parte las articulaciones, por otra, como ha descrito, entre el cráneo y la cara, o entre la cabeza y el tronco, o entre el tórax y el abdomen a través del diafragma, lo que nos encontramos es un bloqueo en el flujo de chi, con excesos en una parte y deficiencias en otra. Y además repercusiones en el canal en el que se sitúa el punto sobre el cual resuena dicho bloqueo, o sobre el que en condiciones normales resonaría dicha circulación fluida. El diagnóstico de exceso o deficiencia de yin o de yang se realiza en base a 3 características: el tipo de dolor, la respuesta a la presión local y la respuesta a la aplicación de calor o frío. También comenta que cuando el dolor es debido a un chi que no se moviliza en una parte particular del cuerpo, empleamos el término estancamiento, y que es la única de las circunstancias en las cuales un dolor de tipo yang puede ser mejorado con el calor. ¿Qué sucede con el concepto de barrera? Pues dice que este problema nunca ha sido exhaustivamente estudiado y que él solo ha encontrado 3 referencias en los textos clásicos chinos. El más importante en Ling Shu, capítulo 71, en el cual se dice: si hay un patógeno en el corazón y el pulmón, el chi se demora en ambos hombros. Si hay un patógeno en el hígado, su chi fluye hacia las axilas. Si hay un patógeno en el bazo, su chi se demora o se detiene en ambas caderas. Si hay un patógeno en los riñones, su chi se detiene en las 2 fosas poplíteas. Y Espy explica que ha basado su esquema en este pasaje de Ling Shu 71 con algunas modificaciones. Nos explica que el concepto de barrera implica que hay un estancamiento fisiológico del chi en las articulaciones, y aquí él aplica una dialéctica cuantitativa. Es un tema en que ahora no voy a entrar, las bases dialécticas de Espy, por 2 motivos. Porque es un tema teórico y, en segundo lugar, porque yo le pregunté de dónde lo había sacado. Y me dijo: ostras, pues no me acuerdo. Y él ya tenía 75 años cuando se lo pregunté. Y luego, en otro momento, surgió, no sé dónde lo leí, que él lo había deducido inspirado por otra cultura tradicional, el sufismo, en unos libros que yo ya me he comprado pero no he tenido tiempo de leer,
que son de un tal Henry Corbin, el sufismo en la cultura de Ibn Arabi o algo así. O sea que, como se dice en catalán, m'haureu de fer confianza, tendréis que dar un voto de confianza y creeros que en los términos cuantitativos, que son los que aplican a las barreras de los miembros en exclusiva, la dialéctica es Tai, Xiao, Yue. Es decir, que si hablamos de Yang, primero va Tai Yang, luego Xiao Yang y luego Yang Ming. Y si hablamos de Yin, primero va Tai Yin, a continuación Xiao Yin y al final Yue, que significa agotado, Yin, Yue Yin. Y ya que en gran parte Jean-Marc Espy se ha basado en los nombres de Tai, Xiao y Yue o Ming para establecer estas reglas dialécticas, vamos a ver el significado de dichos términos porque nos puede ayudar. Tai significa grande, supremo, el más grande. Es un término de respeto para las personas de generación anterior o de una dignidad elevada. Xiao significa poco, escaso, poco frecuente, faltar, escasear, insuficiente, perderse. También se denomina así al joven. Recordad que en la lista de reproducción de la vesícula biliar hablábamos de Xiaoyang como el joven, que en el caso de Xiaoyang era de color verde y sostenía una lanza que nos explicaba su relación con el metal. Y el tercer término, que en términos cualitativos es el más agotado, es Yue, cuando hablamos de los yin, o Ming, cuando hablamos de los yang, es decir, Yue Yin o Yang Ming. Yue significa tener hipo, sofocar, desvanecerse. Ming es luz, día, brillar, el mundo de los vivos, punto del día, perspicaz, distinguir con claridad, manifiesto, evidente. Pero si algún día estudiamos Yang Ming, veréis que el Ming, la luz de Ming, es una luz que penetra el interior, es como aquella luz que atraviesa la claraboya y ya muy degradada alcanza a iluminar apenas tenuemente el interior del organismo. Y por eso en los esquemas os he puesto Yue barra Ming, que sería el tercer término cuantitativo, que aplica a las barreras, en este caso de los miembros. Y regresando a la práctica clínica, si nos lo comentan, dice, cuando Yang Qi emerge a las extremidades, sigue el siguiente patrón. Primero la energía es Tai Yang, la más grande, la más característica, tanto en los hombros como en las caderas. Luego Xiao Yang, que es el intermedio, en los codos y las rodillas, y Yang Ming, que es la menos característica, en muñecas y tobillos. El regreso de Yang Qi sigue el mismo patrón. Tai Yang, porque es el más característico, se encontraría en las muñecas y los tobillos, Xiao Yang de nuevo en los codos, en las rodillas, y Yang Ming, esta vez de regreso al tronco, se encontraría en las caderas y los hombros. Por su parte, cuando el Yin Qi emerge, empieza siendo Tai Yin, tanto en los hombros como en las caderas. Y esto lo vimos en el vídeo que os presento aquí en la imagen, cuando expliqué los puntos barrera, porque un caso clínico que venía al caso, que eran bazo 12 y pulmón 2, ambos en el nivel energético Tai Yin. De manera que a nivel del tronco la salida del Yin es Tai Yin. En rodillas y codos es Xiao Yin y en muñecas y tobillos es Yue Yin. Por su parte, el regreso de la energía Yin, Yin Qi, empieza siendo Tai Yin en muñecas y tobillos, Xiao Yin en codos y rodillas y Yue Yin en hombros y caderas. Y él entiende que el capítulo 77 de Ling Shu se refiere a la cualidad de la salida y entrada de Qi y no al correspondiente órgano o Zangfu.
Y este texto asocia el bazo, cuyo meridiano se halla en el nivel energético Tai Yin, con la cadera, por el cual sale y es más característico, y por tanto es Tai Yin. Al riñón, en la pierna Shao Yin, con la rodilla, que es por donde emerge el chi de Shao Yin. El pulmón, cuyo meridiano es Tai Yin, lo relaciona con el hombro, donde emerge el chi en su forma más característica, por tanto Tai Yin, mientras que el corazón, que es Shao Yin, estaría relacionado con el codo, donde el chi se convierte en Shao Yin. Y dice que nos hemos movido sucesivamente de una dialéctica de cualidad o chi en un canal con el mismo nombre y por tanto con los correspondientes órganos. Vamos a continuar. Como él ha explicado, estos fenómenos impactan en los Jingzhen, en los meridianos principales, que tienen esos mismos nombres, ya sea en el miembro superior o inferior, dependiendo del canal implicado. Así, por ejemplo, la emergencia del yin en la cadera Tai Yin afecta al meridiano Tai Yin de la pierna, el bazo, mientras que el regreso o la entrada del yang en el hombro, Yang Ming, afecta a Su Yang Ming, que sería intestino grueso, y así sucesivamente para los distintos canales de brazos y piernas. Y esto sucede no solamente a nivel fisiológico, sino también fisiopatológico, de tal suerte que un bloqueo en la salida de yin en la cadera, por ejemplo, puede conllevar una acumulación de yin en la parte alta, en el tronco, y una deficiencia de yin en la pierna, así como un dolor que impacta en el meridiano Tai Yin de la pierna, su Tai Yin bazo. Del mismo modo, una obstrucción de la entrada de yang en el hombro desencadena un bloqueo de yang en todo el brazo, donde queda acumulado, si es que está bloqueado, una deficiencia en el tronco y un impacto doloroso en Shu Yang Ming, intestino grueso. Y claro, uno puede ver la utilidad del diagnosticar este tipo de alteraciones, porque luego el tratamiento es muy preciso y muy eficaz. Aquí pone algunos ejemplos del resto del cuerpo, pero a este tema de las barreras en el cuerpo le dedicaremos todo un vídeo porque he estado recopilando los síntomas a lo largo de décadas, porque no me parecía nada claro ni nada fácil, y hablaremos otro día de las barreras del tronco y de la cabeza, etc. Hoy nos vamos a restringir a los miembros, que ya está bien, porque además son patologías que se pueden diagnosticar cuando sabes cómo hacerlo con claridad y tratarlas con precisión, porque emplearás un solo punto de ese meridiano y son muy efectivos, tanto en patologías articulares o periarticulares o en alteraciones de todo el miembro. Y también puedes pensar en ellas cuando el dolor en un miembro se extiende a lo largo de ese meridiano. Y luego interrogas por el resto. Y como no os quiero pegar un rollo interminable, lo que voy a hacer es poneros en un esquema dibujado en amarillo las trayectorias del yang de salida a los miembros por sus diferentes barreras y de regreso de los miembros al tronco, que tienen que volver a atravesar dichas barreras, pero cuyos puntos de gobierno, puesto que el flujo es inverso, serán otros. Por tanto, para el brazo, la salida del yang resuena sobre un punto de Tai Yang, intestino delgado 11, continúa en el codo con un punto de Shao Yang, San Jiao 13, y finaliza atravesando la muñeca con un punto de Yang Ming, intestino grueso, probablemente intestino grueso 8. El regreso del yang de la mano al tronco atravesará la muñeca con un punto de Tai Yang, en este caso intestino delgado 6, atravesará el codo gracias a la barrera de San Jiao 7 y entrará en el hombro por un punto de Yang Ming. Y se ha hablado de de, intestino grueso 9 o intestino grueso 15.
Continuemos con el brazo. La salida del yin resuena sobre Tai Yin, pulmón 2, atraviesa con Shao Yin, corazón 6, el codo, y alcanza la mano a través de la muñeca gracias a un punto de Jue Yin. Bien sea maestro de corazón 4 o maestro de corazón 7, hay discusión. Podéis mirar las indicaciones clínicas si el paciente tuviera más síntomas, porque el resto de síntomas los tenéis en el manual. Regreso del yin de la mano al tronco empezaría con Tai Yin, pulmón 6. A continuación, el punto barrera del codo sería Shao Yin, corazón 6, para atravesar del brazo al tronco a través del hombro con Jue Yin, maestro de corazón 2. Vamos a la pierna. El punto de salida de Tai Yang es vejiga 29, Tai Yang. El yang continúa atravesando la barrera de la rodilla, que es un punto muy importante en gonalgias vesícula biliar 33, Shao Yang, y finaliza alcanzando el pie a través del tobillo en Yang Ming, estómago 37 o estómago 39, de nuevo hay discusión. El regreso del yang del pie al tronco empieza por el tobillo con vejiga 63 o vejiga 60, Tai Yang. A continuación por la rodilla vesícula biliar 36, Shao Yang. Y de entrada a través de la cadera, el yang que regresa de la pierna a la pelvis lo hace a través de estómago 37 o estómago 31, hay discusión. Y para finalizar con los puntos barrera, la salida del yin a la pierna se realiza por Tai Yin, bazo 12, cuyo caso clínico lo habíamos visto con José. Continúa con Shao Yin, en este caso riñón 5, que es el punto Shi. Veréis que muchos de los puntos son Shi, y especialmente porque en algunos casos en los que Kespi no encontraba el punto específico, el Shi parecía ser el adecuado, el que te desbloquea. Para finalizar con Jue Yin en hígado 6, la salida del yin de la pierna hasta el pie. Y de regreso, este yin vuelve del pie hasta la pierna por el tobillo a través de Tai Yin, bazo 8 aquí. Luego la rodilla, Shao Yin, riñón 5 aquí, para culminar su entrada en la cadera a través de Jue Yin. Y aquí hay discusión de si el punto de entrada es hígado 7, hígado 10 o hígado 11. En todos estos casos os recuerdo que nos encontraremos con patologías que siguen las 8 reglas de diagnóstico, pero habiendo plenitud de yang o de yin en un lado determinado y vacío de yang o de yin en el otro. Y el punto barrera es el que resuelve dicha ecuación de desequilibrio. Pero además este punto barrera normalmente se identifica claramente porque es muy frecuente que este bloqueo a la salida o a la entrada dé también un dolor lineal que resuene sobre el meridiano sobre el cual se va a aplicar la resolución terapéutica. Porque, como comentamos en el vídeo de resonancias de los ginseng, una de las posibilidades de resonancia sobre el ginseng es la patología que afecta al propio meridiano. Y ahora pasaremos a los casos clínicos y lo dejaremos para el próximo vídeo.